Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar dos versículos del libro de Tesalonicense, de la segunda carta de Tesalonicense. Hoy vamos a ver el primero, y dice lo siguiente, y vamos a sacar varias cosas importantes, interesantes, y que nos animan en todo esto. Dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder. Es muy relevante y muy importante lo que Pablo hace por medio de esta primera frase, de este primer versículo. ¿Por qué? Porque yo le tengo una pregunta a usted. Cuando nosotros sabemos que alguien está pasando por una necesidad, está pasando por un tiempo de aflicción, ¿a qué somos estimulados a orar? ¿Cuál es nuestra primera oración que sale? Probablemente va a ser: Señor, te pedimos que tú lo vayas liberando, que tú lo cuides, que tú lo saques de ese peligro, que tú lo alejes de ese peligro o de esa situación difícil que está viviendo. Y Pablo nos dice varias cosas importantes, y por lo cual él estaba orando por esa iglesia. Era una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba pasando una situación una situación compleja. Mire lo que dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, un absoluto de estar orando siempre, en todo momento, por esa iglesia. ¿Pero para qué oraba? No oraba para que Dios lo libertara del problema o lo sacara del problema, sino que para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. La oración de Pablo no estaba centralizada para que ese gobierno cayera, no estaba centralizada para que los dejen de perseguir o para que el Señor los proteja, sino para que todo lo que estuvieran viviendo acá, ellos lo vivieran dignos de su llamamiento. Y eso tiene que ver con la confianza y la certeza de vivir confiadamente en la voluntad del Señor y cumplir el propósito primario, que tiene que ver con glorificar al Señor. Vivir una vida digna, no olvidando que todos nosotros, porque este es un llamado a todos nosotros también, a vivir dignamente el Evangelio y vivir dignamente nuestra vida, tiene que ver con ser representantes de Cristo. ¿Cómo lo viviría Cristo en la situación en la cual nosotros estamos viviendo? Y lo que podemos decir, que Cristo vivió toda su vida acá en la tierra llevando una vida de obediencia, una vida sometida a la autoridad del Señor. Por lo tanto, la invitación es que todos nosotros, independiente de la situación que podamos estar viviendo, vivamos dignamente el llamado que el Señor nos dio, es decir, confiado, con la certeza que sabiendo que el Señor está haciendo lo correcto, es decir, viviendo dignamente, viviendo obedientemente a su autoridad y a su propósito. También dice, ¿para qué? Para que el Señor cumpla todo propósito de bondad. Siempre hay algo bueno en todo lo que nosotros estamos viviendo. Dios es santo y no hay ningún propósito de maldad en todo lo que nosotros, sus hijos, estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Él es la máxima norma de bondad. Por lo tanto, todos los propósitos que estamos viviendo, todas las situaciones que estamos viviendo, siempre van a tener un propósito bueno. Y la mayor muestra de bondad y el mayor propósito, y cómo nosotros podemos transformar todo eso en un bien supremo, es glorificando al Señor en todo lo que estamos haciendo. En medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, en medio de la pandemia, en medio de una crisis que podamos estar viviendo, en medio de una situación muy compleja, que nosotros entendamos que hay un propósito bueno, y ese propósito bueno no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con que se solucionen nuestras cosas, sino que tiene que ver en que lo que estoy viviendo, que me enseñe, me guíe a considerar que Él es eterno, que Él es glorioso, y que nosotros debemos obedecer y vivir dignamente lo que estamos viviendo, porque también tenemos la certeza que todo lo que estamos viviendo va a pasar y va a quedar acá en la tierra, y nosotros vamos a vivir una eternidad con Él. Después dice que cumpla toda obra de fe, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, en tiempos intensos, también nosotros necesitamos la fe, y esa fe tiene que ver con la confianza de saber que Él, nuestro glorioso Señor, está haciendo lo correcto en nuestra vida, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante esta oración que está haciendo Pablo. Toda obra de fe, y también dice con su poder. Todo lo que el Señor nos permite vivir es por la obra de Él, es porque Él es poderoso. Nosotros subsistimos y vivimos y podemos trabajar y podemos animar a la familia y podemos glorificar al Señor porque Él nos autoriza y porque Él nos capacita y porque estamos empoderados para vivir cada situación, pero en su poder, porque Él lo hace, Él nos capacita, Él nos guía. Por lo tanto, en todo momento, en lo que estemos viviendo, vivamos dignos de su llamado. Aunque sea intenso, el Señor nos consuela, el Señor es nuestro Salvador, el Señor es nuestro escudo,
pero también en este tiempo difícil que podamos estar viviendo, que nosotros encontremos el propósito de bondad, que es traer gloria a su nombre. Vivamos dignamente, vivamos en obediencia. Que el Señor les bendiga y que tenga una linda jornada.